Bueno, entonces el tema del día de hoy, como lo dijo la doctora, es el manejo del dolor corneal agudo y dentro de sus complicaciones en este manejo, la queratopatía por abuso de anestésicos tópicos. Dentro de los contenidos grandes que vamos a tener, vamos a repasar un poquito la parte de inervación corneal para así entender el mecanismo de acción de estos medicamentos e igualmente entender las complicaciones que pueden derivarse. Igualmente, ver un poco de las causas de dolor corneal agudo y finalmente el manejo de dolor corneal agudo con los medicamentos ya conocidos y algunas nuevas terapias emergentes. Entonces, como primera medida, recordar que la córnea, pues, es una superficie tisular con mayor inervación en el organismo, esto comparado con la piel. Se habla de que tiene aproximadamente de 300 a 600 veces más cantidad o más densidad de terminaciones nerviosas nociceptivas. Esta propiedad confiere entonces a la córnea esa protección de ese sentido de visión que es uno de los más importantes para el desarrollo del ser humano. Entonces recordemos que la sensibilidad de la córnea va a estar dada por el nervio trigémino, que se va a nacer en el tronco encefálico y va a presentar tres ramas, que son la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. En nuestro caso, pues la que nos concierne y la más importante en esta inervación corneal, pues es esa rama oftálmica que se va a ramificar y llevar las fibras a todas las áreas que comprenden pues la parte anterior del ojo. Entonces, estas ramificaciones, dentro de estas pues tres ramificaciones se encuentra el nervio frontal, que este va a inervar parte del párpado superior y de la conjuntiva superior. Está el nervio lagrimal, que va a inervar las glándulas lagrimales y también parte de ese párpado superior. Y el nervio nasociliar, del cual se van a desprender o del cual parten las ramas ciliares cortas y largas. En el caso de estas ramas ciliares largas, son las que nos van a llevar la mayor parte de la inervación a la córnea y al limbo. Así entonces, como tenemos esa vía sensorial aferente, también están esas vías eferentes, tanto la simpática como la parasimpática. En el caso de esa vía simpática, esta va a nacer en el núcleo motor del séptimo par craneal y tiene un recorrido similar al de la vía parasimpática, inervando también los párpados superiores y las glándulas lagrimales, que vamos a ver, esa va a ser la respuesta ante esos estímulos corneales. En el caso de la vía parasimpática, esta va a tener un origen en el núcleo salivatorio superior y esta va a ser la encargada de las respuestas involuntarias de los párpados superiores y de las glándulas lagrimales ante los estímulos recogidos por esas vías aferentes que mencionamos. Entonces, una vez estas ramas nerviosas llegan al limbo de por esos nervios ciliares largos, se va a formar un plexo nervioso anular, perdón, todo alrededor pues del limbo y la mayoría de estos nervios van a entrar de forma radial a la córnea a la altura de ese estroma corneal medio. Mientras que una parte muy pequeña va a quedarse en esa parte al limbar, se va a quedar pues entonces alrededor del limbo, siendo estos últimos entonces los encargados de la sensibilidad de las zonas próximas a la córnea periférica. Cada rama de estas nerviosas que entra en ese estroma medio va a contener aproximadamente entre 900 y 1200 axones, tanto mielinizados como sin mielinizar. Sin embargo, aquellos axones que están mielinizados un poco después de haber entrado pierden ese recubrimiento de mielina para garantizar aún esa transparencia pues, que necesitamos en la córnea. Entonces, a medida que esas ramas siguen avanzando dentro de ese estroma, vamos a ver que van a continuar dividiéndose y van a dar una cantidad bastante de ramas. Entonces,
Una vez van llegando al estroma anterior y ya se encuentran con esa capa de Bowman, ellas van a hacer un giro de 90 grados a este nivel y atraviesan entonces esa capa de Bowman llegando a la zona pues, más basal del epitelio. Este giro, esta acción de giro se va a realizar en toda la superficie corneal y de esta forma se va a formar la malla de haces nerviosas denominada el plexo nervioso subbasal. A nivel de estas fibras nerviosas, como vemos en la imagen superior derecha, van a formarse dos tipos o van a diferenciarse dos tipos de fibra, que son las fibras A delta, que son de mayor calibre, de mayor diámetro, y estas van a responder principalmente a estímulos nerviosos. También están las fibras C, que estas son de menor diámetro comparados con las previas y responden ante estímulos térmicos y químicos. Estas entonces a nivel subbasal de ese epitelio van a continuar o a proseguir pues su recorrido, a continuar organizándose, así llegando hasta el epitelio. Sin embargo, no van a atravesarnos esas uniones intercelulares. Dentro de esas distintas fibras, entonces, que llegan a la córnea, estas se pueden clasificar de diferentes maneras. Como ya les mencioné previamente, entonces están las tipo C y las tipo A delta, que esta es como una clasificación como tal morfológica. Sin embargo, podemos encontrar otro tipo de clasificación según ese estímulo que las activa. Entonces, dentro de estas fibras están las fibras mecanorreceptoras de bajo umbral, que como su nombre lo indican, tienen un muy bajo umbral y responden a estímulos de baja intensidad y a cambios moderados de la presión intraocular. Están los mecanonociceptores de alto umbral, que estos representan del 15 al 20% restantes y solo responden a estímulos mecánicos de alta intensidad, es decir, estímulos que ya son lesivos para la superficie ocular. Estas fibras están finamente mielinizadas, por lo cual responden dentro de esa clasificación morfológica a las fibras A delta y se encuentran tanto en la córnea como en la esclera conjuntiva y en la úvea. Están igualmente los termorreceptores del frío, que estas representan en total de un 10 a un 15% de la totalidad de las fibras y están ubicadas en toda la superficie del globo ocular, siendo la córnea periférica y ese limbo esclerocorneal las zonas donde encontramos una mayor cantidad de este tipo de fibras. Estas van a aumentar su frecuencia de disparo, o sea, van a activarse frente a la disminución de temperatura y su proceso, pues, su procesamiento a nivel central realmente no va a ser una sensación dolorosa. Finalmente están los nociceptores polimodales, que tienen este nombre porque responden pues en el rango de intensidad moderada hasta estímulos nocivos o lesivos. Estas fibras representan los 2 tercios de las fibras pues, restantes. Estas se tratan de fibras amielínicas, es decir, fibras de tipo C, y tienen pues un amplio campo de receptores, por lo que van a tener una difícil, o ese dolor corneal va a tener una difícil localización o una falta de localización espacial de los estímulos. En cuanto a la fisiología del dolor corneal, entonces vemos que el dolor fisiológico va a empezar a nivel de los nociceptores, activando entonces todos estos canales de iones de voltaje dependiente, de los cuales los más importantes van a ser los canales de sodio. Un estímulo nocivo entonces va a despolarizar esas membranas celulares y se va a generar ese potencial que, si en el caso de ser adecuado, pues va a generar todo, digamos, unos trenes de potenciales de acción, y estos picos de acción se conducen entonces por esos axones de las neuronas de primer orden, que van a hacer sinapsis en esas neuronas de segundo orden ubicadas en el subnúcleo caudal del trigémino.
A su vez, esos axones de ese segundo orden se van a decusar en el camino hacia el tálamo y desde aquí esas señales se realizan pues por una neurona de tercer orden, llevando esa información hacia el centro supraespinal, donde todos esos aspectos sensoriales y discriminativos del dolor van a ser codificados ya a nivel de estructuras paralímbicas que van a dar entonces una respuesta de alto orden. Otro de los temas importantes en cuanto a esta inervación corneal es qué relación tienen todas esas estructuras nerviosas con esas células epiteliales corneales. Entonces, conocemos que la integridad y la función de la córnea van a depender de esa reposición constante de las células epiteliales. Entonces, vemos que esas células madres localizadas a nivel del limbo se van a dividir de forma asimétrica o en más células madre o en células que se diferencien en células epiteliales a medida que van a migrar fuera del limbo. En una córnea sana, la producción de nuevas células epiteliales va a ser suficiente para reemplazar esas células perdidas en la superficie epitelial, indistintamente pues, de la causa de su pérdida. Sin embargo, entonces hay algo que se llama el soporte trófico de la superficie ocular. Entonces, estas fibras nerviosas corneales van a liberar ciertos neuromediadores que van a brindar un soporte trófico a estos tejidos de la superficie y esto lo que nos va a hacer es estimular la cicatrización de las heridas y mantener esa integridad anatómica de la córnea. Dentro de los diferentes estudios que se han realizado, los neuromediadores que se han encontrado son la sustancia P, la neuroquina A, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, la acetilcolina, la colecistoquinina, la galanina, la noradrenalina y serotonina, el neuropéptido Y, el péptido vasointestinal, la metencefalina, el péptido natriurético cerebral, la vasopresina y la neurotensina y betaendorfina. Entonces, vamos a ver que esto va a ser como una especie de retroalimentación entre esas células epiteliales y entre esas fibras nerviosas. Entonces, estos nervios de la córnea van a reaccionar a las lesiones de la superficie, registrando entonces esa sensación de dolor y desencadenando todos esos reflejos protectores que se da por esas vías eferentes como lo son el parpadeo y el lagrimeo. Pero también va a darse la liberación de neuromediadores que van a proporcionar ese soporte trófico a las células epiteliales y a los queratinocitos. Entonces, cuando se dañan los nervios sensoriales de la córnea, se va a producir un deterioro de esa renovación y de esa recuperación corneal y una reducción en la formación de lágrimas. ¿Qué función entonces tienen estas células epiteliales? Entonces, al mismo tiempo, estas células epiteliales de la córnea y los queratinocitos van a influir en la supervivencia y la diferenciación y maduración también de estas fibras nerviosas mediante la liberación de neuropéptidos. Entonces, estos mediadores representan los principales participantes de la interacción cooperativa entre ese epitelio corneal que va a liberarnos esos factores neurotróficos que ya mencioné y los nervios que van a producirnos esos neuromediadores tróficos que se van a activar entre sí para liberar citoquinas, para liberar neuropéptidos y neuromediadores que se van a apoyar mutuamente en ese trofismo y en esa curación de las células corneales. Esto pues incluye tanto el epitelio como los queratinocitos y el endotelio. Dentro de estos, entonces, neuromediadores tróficos a nivel de las células epiteliales, de los más importantes está el factor de crecimiento nervioso, la neurotrofina T, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el factor neurotrófico cíclico y el factor neurotrófico derivado de las células gliales. Esta es una imagen que encontré y me pareció bastante buena, digamos que recoge todo ese resumen de lo que les acabo de mencionar, nos representa entonces esa interacción
que se da entre los nervios y las células epiteliales de la córnea. Entonces, dentro de este esquema podemos empezar por mencionar esa respuesta deferente que nos produce al dañarse pues esos nervios corneales como lo son el parpadeo, el aumento de la producción de lágrimas y a su vez estas lágrimas van a contener entonces esos factores de crecimiento y nutrientes que van a estimular esas células epiteliales y a su vez estas células van a liberar esas neurotrofinas, esos factores de crecimiento y neuropéptidos, los cuales también nos van a proporcionar ese soporte trófico a los tejidos de la superficie, estimulando así entonces la cicatrización y manteniendo la integridad anatómica de la córnea. Dentro de las causas del dolor, entonces las tres principales causas de dolor de tipo agudo van a ser todo tipo de traumatismos, pacientes de cirugía, y en esto vamos a ver que la mayoría de estudios que se centran en cuanto a al manejo del dolor agudo, a evaluar pues esa dinámica y esa efectividad en los diferentes manejos. Entonces está dentro de esta la cirugía de tipo PRK y el crosslinking dentro de esos estudios. Asimismo, otra de las causas de dolor agudo son las infecciones, dentro de esto la queratitis y las erosiones a nivel corneal, que vamos a ver es otro de los, digamos, de los hitos en esa investigación en cuanto al manejo del dolor corneal. Entonces vamos ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar inicialmente acerca de esos AINES tópicos, cómo funcionan dentro de ese manejo de dolor corneal y en cuanto a investigación que se ha encontrado. Entonces, recordar un poco de esos efectos de las prostaglandinas y aquí ese mecanismo de acción de los AINES. Entonces, vemos que las citoquinas inflamatorias van a estimular esa fosfolipasa A2, que con esto va a darse la degradación de la membrana y esto dará como resultado la producción del ácido araquidónico y desde aquí entonces empieza su cascada. Recordar pues que a nivel de esa fosfolipasa A2 se da el mecanismo de acción de los esteroides, sin embargo, pues ese no es tema, digamos, en esta charla. Posteriormente, entonces, a ese ácido araquidónico hay dos rutas que se puede tomar. Una es el mediado por LOX, que nos va a dar como resultado esa producción de leucotrienos, y otra que es por la vía de la COX-1 y COX-2, que es la vía de nuestro interés, que va a dar como resultado la producción de prostaglandinas y de trombosano A2. Entonces, recordar que esa COX-1 va a estar presente pues en todos los tejidos y esa COX-2 es de tipo inducible, es decir, que normalmente pues va a estar estimulada por la inflamación. Es aquí a este nivel donde van a actuar los AINES. ¿Qué nos producen esas prostaglandinas dentro de nuestro globo ocular? Van a producirnos miosis, pueden producirnos aumento del apío, pueden aumentar esa permeabilidad de la barrera hematoocular y pueden producir igualmente hiperemia por su efecto vasodilatador. En cuanto a estos AINES tópicos, entonces estos son el tipo de analgésicos tópicos más comúnmente estudiados y utilizados en dolor corneal agudo. En general son bien tolerados por los pacientes y además tienen un plus que pueden ejercer acciones antiinflamatorias mediante esa inhibición pues de las enzimas COX-1 y COX-2, que va a llevar a una disminución de esa producción de mediadores inflamatorios, como ya los mencioné. Sin embargo, vamos a ver que a pesar de el amplio espectro y de los beneficios que tiene en cuanto al dolor corneal agudo, todavía hay un poco de recelo, por decirlo así, en cuanto a su uso y a sus indicaciones, por lo menos en escenarios como lo son las abrasiones corneales, y por eso traje este estudio, que es una revisión sistemática, un metaanálisis en el cual, además de comparar
ese control del dolor, también buscan comparar esas tasas de curación y las posibles complicaciones que puedan derivarse de esta. Entonces, en este se incluyeron pues todos los ensayos controlados y aleatorizados publicados desde el inicio de las bases de datos y tomaron entonces estudios que se habían realizado hasta el 2020. En total se tomaron, pues en la búsqueda reveló pues más de 5.000 realmente estudios. Sin embargo, se tomaron en cuenta 33 artículos dentro de estos 31 ensayos controlados aleatorizados y dos estudios de cohorte retrospectivos, dentro de los cuales en total se sumaban 4.167 pacientes con abrasiones corneales. Entonces, vamos a ver un poco de los resultados que se dieron en este estudio. Entonces, en cuanto al porcentaje de abrasiones corneales cicatrizadas, estas se evaluaban a las 24, 48 y 72 horas. Con esto vemos dentro de 5 estudios, entonces compararon esos AINES tópicos versus placebo, en el cual encontramos intervención con indometacina, con ketorolaco y con oxybenzona, perdón, con una curación completa de estos pacientes a las 24, 48 y 72 horas, teniendo entonces un porcentaje de curación de 64,6% por ciento a las 24 horas, del 93,6% de sus pacientes a las 48 horas y un 100% de pacientes a las 72 horas. Todos estos pues realmente son los resultados que les traigo, los datos que les traigo son aquellos que fueron estadísticamente significativos dentro de este estudio. En cuanto al control del dolor, vemos que 8 de 9 estudios hablaban sobre ese control o lograban ese control del dolor a las 24 horas y se encontraron puntuaciones de dolor significativamente más bajas a las 24 y 48 horas en los grupos de uso de AINES. Entonces vemos que en este estudio encontramos tanto un control del dolor como una correcta cicatrización dentro de estas abrasiones. Igualmente, dentro de esa evaluación del dolor se evaluó si los pacientes tuvieron que recurrir a la toma de analgésicos orales y dentro de esto vemos entonces que había una proporción significativamente menor de pacientes que utilizó analgesia oral en el grupo de AINES en comparación con el grupo control. Y en cuanto a la incidencia de complicaciones, 11 de esos 33 estudios y realizaron investigación acerca de las complicaciones, 9 de los cuales fueron incluidos en el metaanálisis y no se observaron realmente diferencias significativas en esa tasa de complicaciones. Vemos que entre 1.049 pacientes que se tomaron como muestra, 2 pacientes presentaron queratitis de tipo infeccioso. Entonces, vemos dentro de estos estudios tanto la relación en cuanto a ese porcentaje de cicatrización del dolor, en cuanto a ese control del dolor, que son las primeras 24 a 48 horas, que es ese periodo donde todavía no se ha terminado esa reepitelización y la incidencia entonces de complicaciones. Vamos a ver igual más adelante que estos AINES tópicos van a ser los que dentro de estos estudios como la comparación de AINES versus otro tipo de medicamentos. ¿Qué presentaciones entonces tenemos disponibles? Encontramos el ketorolaco al 0,5%, el diclofenaco, el nepafenaco y el bromfenaco. Algunos de los estudios que encontré hacían alguna comparación entre uno y otro de los fármacos, sin embargo, no hay conclusiones y así como esa evaluación del dolor, algunos dicen sí controla el dolor, otros dicen no controla el dolor o no produce alteraciones en esa cicatrización, digamos que sigue siendo un hito o un tema en cuanto a opiniones y demostraciones dentro de los estudios.
¿Qué complicaciones entonces del uso de estos AINES tópicos pueden resultar? Entonces está la opacidad corneal, la aparición de infiltrados corneales, el melting corneal o el derretimiento corneal, que son ese tipo de úlceras periféricas que tienen una progresión y un adelgazamiento de esa córnea hasta la perforación. Esto dado por el estímulo a esos queratocitos a la producción de metaloproteinasas secundarias, estímulo por las citoquinas proinflamatorias. Entonces, es un fenómeno pues, que se conoce bajo el término de derretimiento corneal y este proceso se lleva desde el origen de una queratitis ulcerativa periférica. Entonces, clínicamente ese derretimiento se manifiesta con inyección conjuntival, con dolor ocular, con blefaroespasmo, con fotofobia y disminución de esa agudeza visual. Generalmente se va a observar una úlcera en forma de semiluna, la cual en algunos casos pues, puede encontrarse en la región superior de la córnea pasando desapercibida incluso al no pues evertir el párpado durante o al no retirar el párpado nos vale durante la evaluación. Igualmente, otra de las complicaciones que puede presentarse es ese retraso en reepitelización, que es uno de los temas pues que está dentro de las investigaciones. Sin embargo, pues generalmente este tipo de medicamentos son bien tolerados. Existe pues unas consideraciones de seguridad en su uso, los cuales son la duración del tratamiento e igualmente la frecuencia de la dosis. Pasando entonces al uso de los anestésicos tópicos, vamos a ver que el doctor Karl Koller fue el primero en usar anestesia oftálmica local. Lo primero que él hizo fue con cocaína. Digamos que él probó esa cocaína y notó que había un adormecimiento de los labios y de las lenguas, con lo cual entonces hizo una prueba con su propio ojo, notando el adormecimiento y asimismo con ojos pues, de animales de experimentación y vio que podía incluso tocar los ojos de estos animales sin ninguna reacción por parte de estos. Entonces, desde 1884 se inició o se utilizó con el uso de la cocaína tópica para las cirugías oculares. Sin embargo, pues los posibles efectos adversos de la cocaína llevaron a una búsqueda de anestésicos locales alternativos, como lo son la procaína, que es actualmente el medicamento pues, tópico o analgésico tópico más utilizado. Entonces, dentro de estos agentes anestésicos locales que utilizamos en oftalmología, vamos a clasificarlos en ester y en amida según su estructura molecular. Eh, Igualmente, el bloqueo va a tener algún tipo de orden en cuanto a las fibras que primero va a hacer acción y las últimas. Entonces, las primeras van a ser esas fibras sin mielina, que son las fibras nociceptivas o mecánicas superficiales. Vamos a tener en segundo lugar las parasimpáticas, de ahí las fibras simpáticas y por último aquellas fibras sensitivas que son las que van a sensarnos esos cambios de temperatura y esa nocicepción de tipo profundo. ¿Qué anestésicos locales tenemos para el uso? Entonces está la tetracaína, la lidocaína, la proparacaína y la oxibuprocaína. En cuanto a a la toxicidad corneal que puede darse, entonces ese mecanismo tóxico de estos anestésicos es un poco controvertido y se postulan, digamos que dos tipos de teorías. Uno está la teoría de una toxicidad directa que afecta pues entonces la migración de esas células epiteliales provocando un defecto epitelial persistente y autoinmune por la liberación de estos antígenos, esto debido a la ruptura de las células epiteliales que van a provocar esa destrucción tisular y celular también. Igualmente, otro tipo de mecanismo de toxicidad va a ser la alteración de esos espacios
intercelulares y también la pérdida de microvellosidades epiteliales, que esto lo que nos va a producir es una inestabilidad de esa película lagrimal y estos cambios nos van a conducir a una resequedad de esa superficie, a inhibir esa reepitelización y de esta forma entonces las células van a estar expuestas a ese anestésico con toda la pérdida de esa estructura y anormalidad en esas uniones intercelulares. ¿Qué, qué mecanismos entonces, como ya mencioné? Está la toxicidad directa sobre las células epiteliales, la toxicidad sobre los complejos de la motilidad endoepitelial o la toxicidad sobre microvellosidades, la toxicidad directa sobre esos queratocitos del estroma y de las células endoteliales y asimismo la disminución de la frecuencia de parpadeo y disminución de ese lagrimeo reflejo. También se da algún otro pues, mecanismo también de toxicidad propuesto, es que los antígenos se liberan entonces con la degradación de esas células epiteliales, lo que va a conducir entonces a la formación y al depósito de esos complejos antígenos anticuerpos, haciendo una infiltración estromal y dando entonces clínicamente es el resultado de un infiltrado anular o infiltrado en anillo. Además, existen también algunos informes sobre la inducción de esa apoptosis de células endoteliales corneales, sobre todo en modelos humanos, mediante el uso de anestésicos intracamerales, aunque se demostró pues que el efecto en esas córneas de animales era pues de corta duración. También debemos tener en cuenta esa toxicidad directa que puede darse mediante los conservantes en los anestésicos tópicos, que dentro de estos preservantes se incluye el besalconio, el cloruro, el metilparabeno y el benzoato de sodio. Entonces vamos a hablar un poco de la queratitis por abuso de anestésicos locales. Vamos a ver qué es la forma más frecuente y destructiva de lesión ocular autoinducida, aunque puede ser de tipo también iatrogénico, sobre todo pues al ser suministrados por médicos en atención primaria, médicos de urgencia o en general pues que desconocen este tipo de complicaciones. Igualmente, vamos a ver dentro de los factores de riesgo que puede presentarse sobre todo en pacientes con comportamientos adictivos y dentro de los diferentes reportes de casos que se encuentran del queratitis por abuso de anestésicos locales, por lo general son pacientes con patologías psiquiátricas de base. ¿Qué factores de riesgo entonces tenemos para desarrollar este tipo de enfermedad? Comportamientos adictivos, el fácil acceso a medicamentos, la disponibilidad de medicamentos sin receta, pacientes con enfermedad psiquiátrica o prescripción de anestésicos tópicos después de la cirugía refractiva. Importante, estos pacientes por lo general consiguen ese tipo de anestésicos pues digámoslo, de forma ilícita. Y en esto también se basa la dificultad un poco en ese diagnóstico, pues es algo que el paciente dentro de la anamnesis, dentro del interrogatorio, va a tender a omitir como información. Entonces vamos a ver que el primer signo clínico que aparece en estos pacientes es un defecto epitelial sobre un estroma no infiltrado. Muchas veces la presentación clínica puede darse de manera bilateral por el uso de estos en ambos ojos. Vamos a ver que son pacientes con defectos epiteliales persistentes, van a presentar inyección conjuntival, edema estromal, infiltrados estromales y que lo característico son esos infiltrados anulares como lo vemos en la imagen, es infiltrado en anillo. Igualmente podemos encontrar en estos pacientes pliegues en Descemet, un daño endotelial, una inflamación ocular que puede dar como resultado un hipopión y estos pacientes pueden incluso llegar hasta la perforación.
Normalmente en el diagnóstico vamos a ver que son pacientes que se van a diagnosticar inicialmente con queratitis de tipo infeccioso, se van a hacer pruebas terapéuticas con antibióticos y mejoría, se van a realizar cultivos, los cuales por lo general van a ser de tipo negativo. Entonces, ¿qué hallazgos nos pueden prender un poco las alarmas? El dolor desproporcionado que nos refiere el paciente relacionado con esos hallazgos clínicos que encontramos. Igualmente los hallazgos en la lámpara de hendidura, como ya les mencioné, ese tipo de úlcera de tipo anular en forma de anillo, esa falta de respuesta a antibióticos, pero muy importante siempre descartar en estos pacientes igualmente una queratitis infecciosa con cultivos. Digamos que por ese ocultamiento de la información por parte del paciente o por no omitir que usa este tipo de medicamentos, termina siendo entonces este un diagnóstico de tipo de descarte, digámoslo así. En cuanto al diagnóstico diferencial, entonces, como les mencioné, principalmente van a ser queratitis de tipo infecciosa, principal la queratitis por acantoameba, la queratitis bacteriana, de tipo fúngico o herpético. Sin embargo, siempre en estos pacientes registrar el cultivos. ¿Qué manejo vamos a hacer en estos pacientes? Lo primero y lo que de suma importancia, suspender el uso de anestésicos tópicos y algún otro tipo de colirios o de gotas que estén usando para los ojos, para detener así esa toxicidad en la superficie ocular. Igualmente, buscar alternativas para aliviar el dolor. Aquí podríamos hacer uso pues de algún tipo de analgésico oral, descartar igualmente, como ya les mencioné, las queratitis infecciosas concomitantes y evaluar según pues el paciente la necesidad de consulta psiquiátrica. Aquí un punto también muy importante es la necesidad de la educación de médicos y de farmacéuticos que no estén relacionados netamente con el campo de la oftalmología sobre la toxicidad pues de estas gotas y su potencial abuso, que es un elemento clave pues dentro de la prevención primaria de este tipo de patologías. Una intervención aquí, Sí, Camila. ¿Tú vas a hacer luego una exposición un poquito más amplia de la queratopatía por abuso anestésico o no, acá lo tenemos de hice todo? dentro de las Bueno, complicaciones de esto. devuélvete entonces al anterior, porque aquí en el manejo de esta patología, pues esto no es como tan sencillo, no es solamente suspender el uso de anestésicos y buscar una alternativa sistémica, sino que tenemos que, digamos, favorecer la nueva epitelización de esa córnea si se trata de un defecto epitelial, que es pues la forma más común de observarla, sobre todo si se coge o se diagnostica de manera temprana. Suelen presentarse unas imágenes como de unas pseudodendritas. Por eso es que el diagnóstico diferencial con queratitis por acantameba o micótica o herpética es una de las cosas que debemos hacer, pero ante todo elevar los índices de sospecha. Pacientes que han tenido algún tipo de cirugía o pacientes usuarios de lentes de contacto que pueden presentar un defecto epitelial, sí, una pequeña úlcera, lo que sea, y que tienen de alguna manera acceso a estos medicamentos porque hasta donde yo sé no son de venta libre, ¿sí? Los anestésicos tópicos. Sin embargo, pues uno aquí en Colombia se sorprende que todo realmente se consigue o que tengan estas personas relación con alguien que sea personal de la salud. Eh, Porque muchas veces, aquí está en el auditorio el doctor Jorge Montaño, que tuvo un paciente que operó de cirugía refractiva y luego presentó una evolución tórpida y no se explicaba uno por qué la tenía. Y era un paciente que estaba haciendo pues este abuso con anestésicos tópicos.
Fue una calamidad real, es el caso más severo que yo en mi vida haya visto de esta patología. Pero lo que les digo es un alto índice de sospecha, sobre todo cuando uno lo coge en la etapa inicial del defecto epitelial sin mucho compromiso estromal. Pero luego esos pacientes presentan edema estromal, queratopatía estriada, pliegues en Descemet, el anillo alrededor, ¿sí? El anillo inflamatorio, que lo puede llevar a uno a confundirse con una queratitis por acantameba. Así que importante, pues, como digo, lo primero, elevar la sospecha diagnóstica eh, eh, y obviamente hacer cultivos en este caso para saber si hay pues una sobreinfección bacteriana. Básicamente se suspenden los anestésicos tópicos, se les da lubricantes libres de preservante y es mandatorio mandarles o formularles suero autólogo, porque esto tiene todo este soporte trófico en las lágrimas eh, cuando hay afectación aquí de los nervios corneales que nos pueden ayudar en el proceso de cicatrización. Además de estas medidas, pues puede llegar a ser necesario recubrimiento con membrana amniótica, que pueden ser algunas de las alternativas de tratamiento cuando no nos ha funcionado quitar el medicamento, poner lubricantes sin preservante, poner suero autólogo. En este caso, podríamos utilizar también el concurso de insulina diluida para favorecer la epitelización, pero dentro de las alternativas quirúrgicas, tener en cuenta la colocación de membrana amniótica como injerto, es decir, con el epitelio hacia arriba. ¿Ok? ¿Aló, Quiero, doctora? adelante. Sí, 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 quería comentar el caso que tú lo estabas, que tuve un paciente y está descrito muy característicamente pacientes relacionados con el sector de la salud. El paciente consiguió las goticas de alcaíne y pues cuando empecemos a observar la alteración de la cicatrización del paciente operado de refractiva, con una opacidad difusa de córnea, un infiltrado difuso de todo el área, por encima del área de ablación, pues con la colaboración de todos los colegas y compañeros que muy amablemente nos colaboraron ahí, se sospechó el sobreuso de alcaína. Y la madre me alcanzó a comentar y fue donde lo confirmamos que ella le había comprado un frasco y medio de alcaíne y él lo estaba utilizando en forma libre casi cada 3 horas. Son pacientes con personalidades adictivas, son pacientes relacionados con el sector de salud que les permite conseguir esas gotas y el paciente llevaba un frasco y medio de alcaíne puro utilizando las gotas. La literatura confirma exactamente que hay una alteración de los neurotransmisores sensitivos con depresión de la sustancia P, alteración del péptido relacionado con el gen de la calcitonina y la acetilcolina. Y en el 97, en la revista El Lancet, está publicado por el doctor Chikarma que el uso, como lo comentaba la doctora, del suero y igualmente de insulina tópica, permite una recuperación de esos pacientes al recuperar el factor de crecimiento de la insulina y al aumentar la producción de sustancia P a través del suero autólogo. Y gracias a Dios el caso pues solucionó favorablemente con la colaboración de todos, pero con pacientes que ellos, y es muy característico, ellos consiguen sus gotas de alcaína y les llega a causar adicción. En la revista de Argentina reportan casos y que el paciente toca ingresarlo a psiquiatría para controlar su adicción. En nuestro caso, gracias a Dios, con la colaboración de todos, solucionó muy bien el caso. Exacto, el paciente. Gracias, doctor. Gracias, Jorge, porque sí, varios fuimos, digamos, testigos de la evolución de este paciente. Ese paciente terminó en queratoplastia, si no estoy mal. ¿Sabes del desenlace final? Porque El paciente evolucionó muy bien. Sí, claro, yo evolucionó seguí bien, hasta el final, evolucionó muy bien. o sea, no Sí, terminó en evolucionó queratoplastia excelente, lo estuvimos viendo con el doctor Gerson López. No,
Evolucionó perfectamente. No, con la terapia que colocamos con la suero autólogo y la insulina, está reportado y que gracias a Dios en este caso evolucionó muy bien. La córnea se aclaró completamente, nunca perdió visión, pero gracias a Dios esa combinación de esos dos factores que ya está reportado, que son muy exitosos en ese caso y sobre todo controlar la adicción del paciente, porque si el paciente no suspende las goticas, sí es imposible. Pero en este caso, Bueno, gracias a Dios, solucionó muy bien y no requirió otro procedimiento. No perdió la visión, la córnea se gracias. aclaró completamente, evolucionó muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Una cosa que quiero aquí preguntar a mis colegas cirujanos refractivos es si ¿Aló? continúan, ¿me están escuchando? Sí, correcto. Ok, es si continúan usando las comfort drops, que digamos en algún congreso hace más de 20 años empezaron a hablar de diluciones de alcaíne o bueno, diluciones anestésicas para los primeros días de tratamiento en los pacientes operados de cirugía de superficie. De eso quería hablar. La verdad es que yo las usaba, yo misma preparaba las gotas, se las indicaban sin decirle qué eran, ¿sí? Y que no las podían usar más de 4 veces al día los primeros 3 días de la cirugía. Me llevé un susto con un paciente que encontraba pues obviamente tan aliviador el efecto de las gotas, que empezó a usarlas cada 2 horas. Y cuando yo normalmente en las evoluciones de mis pacientes de cirugía de superficie los veo al otro día y luego al día número 6, que es cuando yo retiro el lente de contacto. Y este paciente obviamente no había cerrado el defecto epitelial prácticamente nada. La conjuntiva estaba hiperémica y cuando le pregunté qué había alterado en el manejo, pues me confesó esto. Desde ese momento realmente yo dejé de usar estas gotas. Pienso que aunque sí pueden tener una utilidad y uno puede como sospecharse qué tan buen paciente es uno, digamos, en un momento dado para prescribirlo, yo por seguridad nunca lo volví a usar. Digamos, le he hecho mano a todas las otras alternativas analgésicas y la verdad es que hoy en día el control del dolor posoperatorio en estos pacientes con cirugías de superficie es bastante bueno. Son pacientes muy, muy tranquilos. eh, con las otras alternativas que, bueno, ahora que Camila nos las acaba de mencionar, podemos al final hacer como un resumen de cuál es el abordaje que cada uno de nosotros tenemos para estos pacientes. Adelante, Dieguito, tú quieres hablar del Quería comentar anestésico. justamente de eso. Yo sí la sigo utilizando, me ha ido muy bien, pero justamente para evitar eso, yo normalmente lo que les entrego es un frasco, efectivamente, sin marcar, sin decirle al paciente qué es, porque muchos pacientes sobre todo gente de salud, pregunta, ¿y esto qué contiene? Entonces yo les doy la vuelta con la respuesta, pero no les digo qué es. Y lo que les entrego son frasquitos de 2,5 mililitros. Ahí es donde se los aplico, cosa que no le van a durar más allá de 2 o 3 días, que son realmente los días críticos de dolor en cirugía de superficie. Y yo sí lo sigo utilizando. Igualmente tengo un control al otro día, tengo un control entre el sexto y el séptimo día y hasta ahora pues no he tenido ningún problema, pero justamente eso, en algún momento un colega que operé me refirió del dolor que se puede echar anestesia y fui muy específico con él. Le dije, mira, no, definitivamente no. Y las goticas que te di sí te dan anestésico muy diluido, pero no te vas a aplicar por este problema. Esto te va a pasar en 2 o 3 días. Y ese es el curso natural. Eso sí molesta. Yo he utilizado otras alternativas y definitivamente molesta. Yo soy operado de cirugía de superficie y eso los primeros días es muy duro. Ayuda muchísimo y si se regula el uso y obviamente, ¿qué es lo que crece para los residentes? El mejor remedio es una adecuada prevención. Entonces, no mencionar de qué se trata, y menos aún con pacientes que están relacionados con la salud. Esto fastidia mucho, es una desepitelización, quedan nervios del plexo subbasal expuestos. El lente de contacto que se coloca
va a proteger, pero es un cuerpo extraño en un tejido inflamado, o sea que eso genera mucha molestia. Yo realmente admiro a algunos pacientes que me dicen, me fue muy bien, pero lo normal es que eso moleste mucho, entonces es regular el uso y yo sí lo utilizo. Perfecto. ¿Y cuál es la dilución que usas, Diego? ¿Al 50% o con, No, no, con no, no, no. Yo gotas de le lubricante? cuatro gotas de alcaíne Ajá. por centímetro cúbico. O sea, Cuatro. en el frasquito de 2,5 centímetros de lubricante le aplico 10 gotas Ok. de alcaíne. Es como el 25% más o menos. En volumen, yo diría que más o menos eso, Ujú. Ok, como al 20% tal vez, porque queda 3,5 de los cuales es, sí, como el 20-25%. Eso sería muy ok. diluido. Perfecto. Entonces, tener en cuenta estas recomendaciones, porque de verdad los pacientes, aunque no sepan qué son las goticas, obviamente sí saben qué efecto les produce. Entonces, eh, explicarles que no pueden usar más de esas veces al día que uno les recomienda, porque puede tener efectos tóxicos. Muy bien, válido. Continúa. Bueno, ahora vamos entonces con los anticolinérgicos tópicos o cicloplégicos. Estos son medicamentos pues que generalmente se van a usar para inducir midriasis y pueden ayudarnos también pues con ese control del dolor, ¿no? A nivel ocular. Entonces vamos a ver que esos nervios ciliares largos que ya les mencioné previamente, que provienen pues de ese nervio nasociliar, van a tener dentro de esos neurotransmisores que se liberan en común la acetilcolina, y es aquí a este nivel que van a actuar entonces este tipo de medicamentos afectando esos receptores muscarínicos tanto en el iris como en el cuerpo ciliar. Y lo que hacemos es como abortar o suspender ese espasmo o relajar entonces ese espasmo del cuerpo ciliar, para así entonces disminuir ese dolor secundario pues a abrasiones de la superficie ocular y a procesos como la uveitis. Sin embargo, el uso de estos pues a nivel de cirugía refractiva, que es una de esas causas de dolor agudo, no está del todo claro. Encontré entonces un estudio que realiza esa comparación entre el uso de la omatropina como cicloplégico versus el diclofenaco como AINES, posterior a una queratectomía por pues, cirugía refractiva. Voy a presentarles dos estudios. Dentro de este estudio parte entonces el siguiente. Entonces, en el caso de este estudio, se evaluó solamente el uso de ese cicloplégico. Se tomaron 15 pacientes en total, pues 30 ojos a los que se les realizó PRK. Este fue un ensayo clínico aleatorizado de doble ciego. Se realizó entre agosto y octubre del 2008 y lo que se realizó fue instilar esa omatropina en un ojo 4 veces al día. A estos pacientes se les realizó entonces una evaluación del dolor con escala visual análoga a las 12, a las 24 y a las 48 horas. ¿Qué encontraron en estos pacientes? Una disminución del dolor a las 24 y a las 48 horas posoperatorias. Sin embargo, a raíz de este estudio que al parecer nos daba como esa tranquilidad y ese beneficio analgésico de los cicloplégicos, entonces aquí sí entramos a hacer una comparación de ese cicloplégico con el uso de AINES, en este caso de diclofenaco. Entonces, en este caso se tomaron 32 pacientes a quienes se les realizó cirugía de PRK entre enero y abril del 2011 y lo que se realizó fue instilación de omatropina en un ojo y diclofenaco en el otro ojo. En estos pacientes, importante, en todos hubo una curación epitelial a los 4 días. Ellos realizaban valoración diaria y a los 4 días se encontró que en todos los pacientes esa superficie ya estaba totalmente entonces cicatrizada. En cuanto al dolor que encontraron, un mayor control del dolor entre las 24 y 48 horas con el uso del diclofenaco.
Entonces, digamos que aquí, aunque estos cicloplégicos pueden dar un manejo del dolor, tenemos alternativas que van a ser pues de mayor beneficio y confort para el paciente. Yo aquí puedo intervenir porque dentro de mi esquema de manejo de estos pacientes de cirugía de superficie, siempre uso cicloplégico cuando termino una cirugía refractiva, por ejemplo, o en los pacientes de cross-linking. En la escuela Barraquer, dentro del protocolo de manejo del dolor, está esto. Y obviamente tiene toda la lógica que has descrito con sí, la miosis que se puede producir inflamatoria y obviamente liberar esto y una como relajación del espasmo ciliar nos va a producir, no digamos una alternativa a el AINE, sino que uno lo suma. Eso. Entonces, cuando tú sumas una cosa con la otra, con el frío, con la comfort drop, con etcétera, vas a tener un paciente más tranquilo. Entonces, muy válido el estudio en donde hace un estudio de comparación de no diferencia, ¿sí? Pero la respuesta aquí o la conclusión podría ser, es válido sumar efectos, Ujú. no reemplazarlos porque ninguno de los dos produce toxicidad, que es pues lo primero, ni va a hacer daño en la recuperación de la epitelización del paciente. Sí. Vamos a hablar entonces ahora de esas nuevas terapias que existen para ese control del dolor. Entonces, inicialmente, pues está el suero autólogo. Esta es derivada del suero del paciente. Este va a tener propiedades tanto bactericidas, analgésicas, que son las que vamos a revisar, y de cicatrización de heridas, impulsando pues factores de crecimiento y otros tipos de mediadores. Su importancia radica en que esta contiene factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento nervioso, fibronectina y vitamina A, que como lo mencionamos pues al principio de la presentación, van a ayudarnos tanto en la modulación del dolor como en esa recuperación del epitelio y en esa recuperación de las fibras nerviosas. Esto se ha probado principalmente en pacientes con dolor crónico asociado pues a defectos epiteliales persistentes o erosiones epiteliales recurrentes y a queratitis límbica superior. No, pues hay como una escasa evidencia en ese manejo del dolor corneal agudo. Sin embargo, sí se han realizado estudios, sobre todo posterior a la realización de crosslinking. Entonces les traigo uno de los estudios que se realizó. Este se realizó en Turquía con 60 pacientes que se tomaron para la realización de crosslinking. Se utilizaron entonces en 30 pacientes gotas sin preservantes y en los otros 30 pacientes pues el uso de suero autólogo. Entonces en estos evaluarían la cicatrización pues de las heridas. Los criterios pues de inclusión de este estudio fueron el diagnóstico pues de progresión clínica de su queratocono, o sea, es decir, su indicación de crosslinking, eran pacientes que tenían entre 15 y entre 40 años y que tuvieran pues un espesor corneal superior a 400 micras en el punto más delgado. Se descartaron pacientes que pudieran tener dolor o corneal o otro tipo de patologías que pudieran pues afectar ese ciclo pues normal de la cicatrización y se determinó que la ausencia pues la cicatrización se determinó como la ausencia de tinción de fluoresceína. Entonces encontramos dentro de este estudio una disminución en ese cierre epitelial. Vemos que en el grupo estudio una duración en días de 2.37 días versus en el grupo control de 2.67, con lo que hubo pues una reducción
mínima en tiempo, sin embargo, son valores estadísticamente significativos. Igualmente, encontramos en todos los grupos una disminución de dolor entre el día 1 y el día 3 respecto a ese grupo control, encontrando valores significativamente estadísticamente significativos, perdón, dentro del control del dolor del día 1 y del día 2. ¿Qué limitaciones entonces tiene el uso de suero autólogo? Uno, pues la falta de accesibilidad, dado también pues por su alto costo, la falta de cobertura pues de los seguros, de las EPS para su formulación a los pacientes y también la escasez de proveedores, dado que no hay pues una aprobación total en el uso de este tipo de terapia. Otras de las nuevas terapias emergentes son los moduladores de receptores de opioides. Entonces, recordar que en el cuerpo tenemos algunos opioides endógenos como lo son la endorfina, la encefalina y las dinorfinas y otro tipo de opioides exógenos que van a ser pues esos medicamentos que van a ser la morfina, la hidromorfona y el fentanilo. Esto es lo que van a conducir es a una supresión de esa liberación de neurotransmisores como la sustancia P y la norepinefrina, con la posterior entonces inhibición de esa transducción de señales nociceptivas. Sin embargo, pues el uso ocular es bastante limitado. Se evaluó entonces el efecto de morfina tópica al 0,5% en pacientes posoperatorios de PRK. Entonces, este fue un estudio prospectivo, doble ciego, donde se formuló esta morfina tópica cada 2 horas el primer día y posteriormente 4 veces al día por 3 días más. Esto en 40 pacientes y los pacientes debían hacer el diligenciamiento de un cuestionario de evaluación del dolor. En este caso, evaluaron tanto la curación epitelial, perdón, como la opacidad corneal que pudiera resultar y también los resultados refractivos del paciente. Se encontró entonces reducción de ese dolor en el día de la cirugía y el día 1 y 2 de posoperatorios. No se observó ningún tipo de diferencia en la curación epitelial o en los resultados refractivos y tuvieron una turbiedad estromal más baja en el grupo de morfina. Sin embargo, estos datos no fueron estadísticamente significativos. Con lo cual podemos pensar que puede ser pues una buena alternativa ante el dolor. Sin embargo, es necesario continuar pues con los estudios de este tipo de terapia. Importante pues recalcar que este tipo de terapia tópica va a minimizar esos efectos secundarios de los opioides, no se va a asociar a ningún tipo de sensibilización ni tolerancia como en los de tipo oral. Sin embargo, pues son medicamentos que tienen barreras de acceso, dado que son medicamentos controlados y pues con todo el contexto social actual, pues son medicamentos con un potencial uso indebido. Y finalmente, otro tipo de alternativa que se ha presentado son los moduladores del sistema de endocannabinoides. Entonces, este sistema de endocannabinoides va a estar principalmente mediado por sus constituyentes, que son unos receptores que van a estar, unos a nivel central, que son los CB1, que van a estar a nivel de la corteza cerebral, del cerebelo, de los ganglios basales, del hipocampo y del hipotálamo, y unos receptores periféricos que se van a encontrar a nivel de tejido pulmonar, de la médula ósea, del tejido linfoide, del músculo liso, del páncreas y a nivel de terminaciones nerviosas. En el caso de los receptores periféricos de tipo CB2, estos van a estar sobre todo en las células inmunitarias, siendo uno de sus roles la modulación en esa liberación de citoquinas. Entonces vemos que a nivel de esa superficie ocular y a nivel de la córnea, como lo muestra el diagrama, podemos encontrar también este tipo de receptores periféricos, lo cual nos puede orientar pues una alternativa de manejo para el dolor.
¿Qué derivados sintéticos existen? Está el HU308 que al 1,5%, el CBD al 5% y el delta 8 THC al 1%. Estos están pues derivados como tal de esos cannabinoides y van a ayudarnos entonces o tienen esas acciones nociceptivas de la capsaicina, estos probados en ojos de murinos. Entonces, igualmente van a tener algunos efectos adversos que se encuentran como tal en estudios y estos son pues sus efectos psicoactivos, de ahí la importancia del estímulo solamente de esos receptores CB2 que como les mencioné previamente, los CB1 centrales son los que van a estar a nivel del sistema nervioso central y son los que van a dar este tipo de efectos psicotrópicos y en esto se basaría, digamos, el estudio o el desarrollo de este tipo de medicamentos. Entonces, con esto sabemos que se requiere una mayor cantidad de estudios que evalúen las propiedades tóxicas del uso crónico a nivel oftálmico de estos cannabinoides. Aquí quería preguntar entonces, haciendo como un resumen de esas nuevas terapias que son los cannabinoides, los opioides y del suero autólogo, si alguno pues de los profes ha tenido digamos, alguna experiencia con el uso de estos medicamentos. Eh, por mi lado, morfina o, bueno, derivados opioides o cannabinoides, no tengo experiencia. Precisamente este artículo que me motivó la presentación del tema es un artículo publicado en noviembre del año pasado del Journal de Catarata y Cirugía Refractiva, en donde hacían pues una revisión de todas las alternativas de manejo de dolor agudo en córnea. Y me llamó mucho la atención porque la verdad es que, bueno, el manejo del CBD, que en este momento y desde hace algunos meses o pocos años está tan en boga, pues nunca me imaginé que se pudiera usar de manera tópica. Y bueno, ya están los estudios en murinos, pero pues vendrá más adelante la aplicación humana y me parece válido. Lo de la morfina, el 5%, las goticas de morfina diluidas en anestésico a esa concentración, pueden ser una alternativa a tener que darle al paciente sus analgésicos opiáceos, que la verdad yo los uso. Ahorita podemos hablar un poquito del esquema que cada uno usa, eh, pero esas dos alternativas válidas y nuevas. Una cosa que no mencionaste, Cami, y que es importante es el frío, ¿sí? La terapia de Ok. frío, que es, obviamente aquí nada reemplaza nada, como te decía, todo esto es sumatorio, pero desde el momento que estamos operando al paciente, cuando finalmente hacemos el lavado, lo que sea, siempre el frío, por todos los mecanismos que describiste de los termorreceptores, van a producir una analgesia y una antiinflamación importante. Entonces, no solamente en el momento que estamos usando los líquidos en cirugía, sino decirle al paciente que meta todas sus gotas a la nevera y además que durante las primeras 24 a 48 horas esté usando sus compresas frías, el antifaz congelado sobre los párpados por periodos así intermitentes, puede ser un coadyuvante muy importante para el manejo del dolor y la inflamación. Invito entonces a mis colegas, agradeciéndote, Cami, el manejo del tema, muy bueno y completo. Eh, ¿Cuál sería la terapia que normalmente usan en un paciente con abrasiones, digamos, quirúrgicamente inducidas? PRK, crosslinking, de manera rutinaria. ¿Qué usan? Adelante los que quieran intervenir y yo al final les cuento yo qué hago. Buenos días. Pues yo, en el caso de pacientes de cirugías de superficie, pues en la actualidad hago la mayoría de pacientes de superficie son trans-PRK.
Sí. Lo que yo he notado a través del tiempo comparado a la técnica de PRK que hacía anteriormente, hace algunos años, es que los pacientes de trans-PRK, el manejo del dolor es mucho menor que el que tenía con pacientes que les hacía PRK. Pienso también que influía mucho que en la época se epitelizábamos con alcohol y pues, digamos que usábamos una especie de cilindro que era como un trépano sin filo, donde se colocaba pues el alcohol y ese alcohol de alguna forma, por más que uno fijara el cilindro, pues se regaba, digamos, en la conjuntiva y eso yo pienso que también era parte del dolor por la irritación que el alcohol producía sobre la conjuntiva. ¿Qué hago yo actualmente? Pues yo normalmente durante la cirugía pues pido que las funciones sean frías. Cuando lavamos el procedimiento, le pido al paciente que guarde las gotas en la puerta de la nevera. eh, Les formulo un analgésico, generalmente uso acetaminofén con codeína, es el Winadine efecto como el que conocemos comercialmente, y que el día de la cirugía pues se tome una tabletita antes de ir y se lo dejo para los 2, máximo 3 días, porque lo que yo, el primer día los pacientes están bien y es el segundo o tercer día donde comienza como el proceso de epitelización, donde el paciente comienza a sentir la molestia de sensación de cuerpo extraño, fotofobia, dolor. Entonces yo les explico, mire, el segundo día va a ser como el día difícil. Entonces ahí te vas a poner más goticas lubricantes. Nunca uso lo de la dilución con anestésicos, le tengo pavor, pues porque ya tuve eh, unos casos, dos casos pues que son los que más me marcaron de pacientes que usaron anestésicos después de una cirugía. Entonces, básicamente es el esquema que yo estoy en analgesia, los que hice en el primer día antes de llegar al procedimiento quirúrgico y los 3 primeros días que son los críticos. Ya después del tercer día el paciente no se queja mucho. Algo que no sé si usted lo ha notado es que yo siento que los pacientes de cross-linking tienen mucho menos dolor que los pacientes de trans-PRK o de PRK. Esa es una observación, no, yo he notado que estos pacientes se quejan menos. No sé si ustedes también lo han notado. Y es una cirugía que también es, yo diría que más larga, creo que un poco más traumática, porque no tiene que hospitalizar mínimo 40 minutos un paciente debajo, pues, aplicándole goticas, pues, de la riboflavina, luego la luz. Entonces, no pensaría, pues, el post. ¿Qué si hago con los pacientes de Prolingin? Yo a todos les pido la ayuda del anestesiólogo y que me les dé algo de sedación. ¿Sí? Igual, Pero yo les sí. explico a ellos, no les dé sedación para dormirlos, sino como para que estén tranquilos. Yo creo que eso me ha ayudado mucho porque ellos también les ponen analgesia eh, cuando termina el procedimiento. Bueno, eso es lo que tenía pues por decir. Sí. Hola, Merceditas, buenos días. Excelente. Adelante. Gracias, Gerson. Adelante, Osquita. Bueno, mira, yo coincido en muchos aspectos con el doctor Gerson, eh, pero la desepitelización yo la hago manual. Yo hice TransPRK mucho tiempo y se sabe que el TransPRK produce más haze, eh, pero bueno, digamos que es una técnica buena y es decir, no es el tema para discusión ahorita. Yo hago el retiro del epitelio con alcaíne. Yo pongo una esponja húmeda en alcaíne durante 1 minuto y la verdad es que la desepitelización es muy fácil y se evita el problema que decía Gerson de la toxicidad del alcohol cuando se hacía o cuando se hace la desepitelización con alcohol. Definitivamente, pues la cirugía de superficie, el problema, uno de sus principales problemas es el dolor. Yo tampoco soy muy amigo de usar los anestésicos, también me da susto, no solamente por el abuso del paciente, sino porque puede retardar la epitelización corneal. Yo normalmente pues coloco lentes de contacto y lo retiro al cuarto día. Yo hace unos años usaba fluorometalona de rutina. Luego, cuando vino el boom de los AINES,
me pasé a los AINES tópicos. Yo usaba ketorolac cada 12 horas por unos 3, 4, 5 días, pero yo empecé a notar que con el uso de AINES tópicos, como que había más inflamación en la parte subepitelial y no sé, no me gustó, aunque nunca tuve casos de melting corneal y regresé nuevamente al esteroide. Hoy día uso lotepregnol al 0,5 cada 12 horas. Eh, eh, Uso AINES orales, sistémicos, Celecoxib, 2 al día por 5 días. Y bueno, digamos que con eso los pacientes sufren menos, digamos. Aún así hay dolor, pero sí me parece muy interesante lo que presentó Camila de las nuevas opciones de opioides y de cannabinoides, porque esa podría ser algo de mucha ayuda para estos pacientes. Correcto, muchísimas gracias. Bueno, Mercedita, yo sí voy a defender el uso de alcaíne tópico diluido, tal como lo mencioné ahora. Le aplico 4 gotas por centímetro y le entrego al paciente un empaque de solamente 2,5 cm, lo cual hace que esto no le dure más allá de 2 o 3 días. Hasta ahora, y ya son muchos años, no he tenido ningún problema. Normalmente yo retiro el lente de contacto a los 6 días. ¿Por qué aplacé? Lo retiraba antes a los 4 días, porque algunos pacientes al cuarto día tenían ese epitelio muy frágil y en la retirada del lente o llegaban desepitelizados después, entonces decidí retirarlos estos días y hasta ahora me ha funcionado muy bien. Con respecto al uso de alcohol en epitelio, cuando hacíamos nosotros que arrancamos con la SEG, luego PRK, hubo varios estudios en ese tiempo, de hecho estuvimos buscándolos con una de las residentes, no encontramos, pero la muerte celular que causa el alcohol tiene relación con el tiempo de uso de alcohol y con la concentración, y a mayor muerte celular, mayor liberación de mediadores inflamatorios y por eso es el dolor. Entonces, usar menos alcohol, pues tiene lógica en disminuir lo del dolor. Con respecto a las técnicas, pues yo creo que aquí todos tenemos muchísimos años de experiencia. Yo hago normalmente PRK y tras PRK, y cuando hago PRK desepitelizo con una mezcla de alcohol al 20% y yo la preparo con 0,5 centímetros de alcohol, 1 centímetro de alcaíne y 1 centímetro de agua destilada. Eso permite que en 15 segundos pueda uno levantar y la verdad es que es muy fácil. Normalmente yo trato de no desepitalizar con espátula, sino de disecar el epitelio con agua y sale facilito. Los que han visto la técnica es bonito y sale muy fácil. Y con respecto a la epitelización con 6 días de quitar el lente de contacto, no he tenido ningún problema hasta ahora. Y el hecho probablemente de que entregue al paciente una muestra sin marca y con muy poquito volumen hace que el paciente no pueda seguir usando y tal vez eso me ha librado de complicaciones. Pero hasta ahora es mi técnica, mi esquema para manejo postquirúrgico. Lo otro es, yo tuve, pues no fue personal, pero cuando estaba arrancando acompañé a uno de los médicos veteranos y hacía cirugía de pterigio, infiltraba, pero lo que usaba de anestésico tópico era cocaína y funciona muy bien. Me quedé aterrado. En algún momento estuve intentando mandarla a preparar, pero pues es un rollo por el tema de logística y hay que sacar permisos. Entonces finalmente me rendí con eso, pero es muy buen anestésico y cuando he ido a citas de otorrino, ocasionalmente me aplicaban como anestésico cocaína diluida para ciertas cosas y funciona muy bien. Eh, Importantísimo para los residentes, tomen nota de todo lo que estamos hablando. Aquí cada uno de los que hablamos tenemos alrededor de 30 años haciendo los procedimientos. No son criterios uniformes, pero creo que es muy valioso que ustedes empiecen a mirar las alternativas que tienen, empiecen a compartir con cada uno y sobre todo en este tipo de situaciones con los anestésicos, la prevención es muy importante. Entonces,
no soltar información a los pacientes. Camila, muy buena tu exposición. Gracias, Diego. Estoy de acuerdo con muchas de las alternativas de manejo posoperatorio que se expusieron. La verdad, lo que yo hago es a mis pacientes, apenas termino de hacer esta cirugía de superficie, sea crosslinking o PRK, también digamos que la percepción que tiene el doctor López de que los pacientes con crosslinking pueden tener un poquito menos de dolor posoperatorio que los de superficie, pues eh, tal vez sí. Sin embargo, yo realmente aplico el mismo esquema. Una vez termino el procedimiento, que usualmente en cirugía de superficie hago trans-PRK, definitivamente la no manipulación del epitelio, eh, ya sea con alcohol, que obviamente es más tóxico, o con alcaíne, que es la técnica que uso cuando desepitelizo, igual que Oscar, hago en un hisopo o una esponja una impregnación de alcaíne durante 1 minuto y luego sí, con una espátula Roma retiro el epitelio, que realmente sale muy fácil. Em, Después de terminar el procedimiento, se coloca el lente de contacto, pongo una gota de cicloplégico, siempre, ciclogil, y además de hacer el lavado de los pacientes con soluciones muy frías, le indico meter las gotas en la nevera y usar los antifaces, el antifaz congelado, por lo menos durante los primeros 2 días, intermitentemente, y eso ayuda mucho. Les doy un AINE oral. Usualmente, si no hay contraindicación, uso ibuprofeno 400 cada 12 horas por 5 días y les indico aplicar ketorolaco. Siempre uso ketorolaco, una gota 4 veces al día, durante el tiempo pues que tiene el paciente el lente de contacto. Esto disminuye realmente el dolor y no afecta la cicatrización, y lo combino con 2 gotas de fluorometalona. El efecto sumado del AINE y el esteroide potencia el efecto antiinflamatorio, de nuevo sin alterar el proceso de cicatrización. No uso suero autólogo de rutina, ojalá pudiéramos, ¿sí? Porque sería maravilloso. Uso lubricantes no preservados, hialuronato no preservado, y bueno, su antibiótico, y básicamente retiro el lente de contacto por principio el día sexto, 5 días con el lente de contacto, y si al sexto día yo veo que el epitelio está íntegro con su línea de inhibición por contacto, retiro el lente de contacto. Los analgésicos con derivados opioides siempre los uso en estos pacientes. No uso Winadeine F, sino Winadeine solito, porque tiene una concentración de codeína más bajo. Tuve una vez la experiencia con Winadeine F de un paciente sensible, pues, que llegó tambaleándose al consultorio, el esposo la traía pues casi que en guando. Entonces, desde ese momento me bajé a Winadeine, e igual que el doctor López lo uso cada 12 horas los primeros 3 días. Para mí sí ha habido una diferencia enorme en la técnica de la PRK pasada, en donde tal vez no usábamos todas estas cosas, y la técnica actual del trans-PRK, o incluso el PRK cuando uno lo hace pues con diluciones o con alcaína en lugar de alcohol. Realmente a mí también el alcohol me parece más tóxico y aumenta el dolor postoperatorio. Eh, Básicamente este es el esquema que uso. El suero autólogo y la insulina la dejo para aquellos pacientes que después de una semana de tener su lente de contacto y toda la terapia descrita, no ha epitelizado bien. Entonces ahí inmediatamente solicito la preparación de suero e inicio dilución de insulina a 4 miliunidades por cc de Lantus, de NPH, y esos pacientes, gracias a Dios, salen bien. Bueno, Merceditas, una preguntita. adelante. ¿El suero autólogo ya se consigue fácilmente? ¿Dónde lo están preparando? ¿En Pues Evolucia? mira, no, el Evolution no lo volvió a preparar.
pero en el laboratorio de Toño Quintero, que Toño preparan Quintero, determinados. Toño el colega Quintero, nuestro de plástico. nuestro Sí, Toño Quintero, sí, tiene ok. una sede que tiene equipos y tiene laboratorio propio cerquita de la clínica. Si quieres, yo te doy el contacto, Sí, 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 sí. porque desde hace algunos meses que precisamente hablando, me encontré literalmente en el sitio donde uno se cambia en sala de operaciones con una niña que llevaba unos tubos de ensayo y demás. Y yo le dije, ¿usted qué hace aquí? Y me dice, no, doctora, este es un plasma rico en plaquetas. Le dije, ¿y eso de dónde lo sacó? ¿Quién lo hace? Y entonces ahí fue donde me di cuenta y desde entonces todos estos hemoderivados, como uno los necesite, suero al 20, al 30, hasta el 50, plasma rico en plaquetas, ¿sí? Lisado de plaquetas, el clot de fibrina, lo que tú quieras, ellos lo pueden Uf, hacer. qué buen dato ese, Merceditas, gracias. Sí, entonces tenerlo en cuenta, yo realmente no creo que sea necesario. Son pacientes jóvenes, son pacientes que no tienen mayor complicación en cicatrización, que se deba usar pues el suero autólogo de rutina. Es muy invasivo, pues la preparación, el costo, etcétera, pero sí saber pues que esta alternativa ya la tenemos disponible. Entonces, aquí hay una pregunta. Doctor, ¿han implementado el uso de neuromoduladores para el manejo del dolor? Valeria, buenos días. Abre el micrófono, por favor. ¿Hablas, por ejemplo, de la pregabalina u otros medicamentos de este tipo? Bueno, no hemos, yo personalmente no he usado. Creo que la pregabalina es básica en el manejo del dolor neuropático. Ahí sí lo uso. Y esos pacientes de dolor neuropático siempre los manejo en conjunto con el neurólogo y muchas veces con el psiquiatra, ¿no? Son pacientes de muy difícil manejo, pero en cirugías de las que estamos mencionando aquí, de superficie, no, nunca he usado neuromoduladores. Porque igual, pues lo que uno ve en pues pienso, lo que uno ve que los neuromoduladores en el caso de otro tipo de enfermedades de dolor crónico incluso tienen una acción de hasta 2 semanas después. Uno le dice a los pacientes que en ese momento va a empezar a ver como el cambio. Entonces, no sé, en dolor agudo no creo que sea tan útil. Correcto, no es tan inmediato el efecto. Eh, Hola, doctora, buenos días, qué pena. Ahí ya puede prender el micrófono. Adelante, Valeria. Sí, la Sí, pregunta del manejo de neuromoduladores, ¿tú lo has visto para este tipo de cirugías de superficie? Porque la verdad nunca lo hemos usado y no creo que tenga una indicación, como estaba diciendo no, Mila, el nunca. efecto es más tardío, ¿no? ¿No te oigo? Y pues hace ratico trabajé en clínica de dolor Sí. y pensando como en la fisiopatología del dolor, pensando pues que sería, pues básicamente sí podría pensarse que es un dolor inflamatorio y neuropático. Pues no sé, se me ocurrió, sí, lo de la pregabalina, si bien sí empieza a hacer su efecto, porque es un ansiolítico realmente a las 2 semanas, nosotros lo utilizábamos para posoperatorios de otro tipo de cirugía, no de superficie, pero en conjunto con un antiinflamatorio más que un opioide, porque el opioide es más para dolores como oncológicos. De pronto, no sé, un antiinflamatorio fuerte como uno etoricoxib o un meloxicam, un ciclo de AINE más la lírica, por ejemplo, y además asociado a acetaminofén, nos ayudaba muchísimo para los dolores agudos y sobre todo para, pues, pensando en un componente neuropático. Yo, pues, personalmente, cuando estuve en la rotación del doctor Quintero, tuvimos una paciente que le hicieron una PRK que estaba muy, muy adolorida y pues le mandé eso, les mandamos eso y pues le fue muy bien. No sé si de pronto podría considerarse en el manejo, pues, este tipo de medicamentos. Pues podría considerarse, pero yo no creo que de primera línea. Si tenemos tan buena respuesta con otro tipo de manejo,
pues ya ir a un neuromodulador, pues es como un segundo peldaño, creo yo. Normalmente uno debe ir de lo básico a lo complejo, pero es una buena alternativa tu intervención, pues para tenerla en cuenta, ¿no? Yo realmente no la usaría como primera línea. Perfecto, doctora, gracias. Gracias, Valeria. Entonces, recordar neuromoduladores indicadísimos para el manejo de dolor neuropático. Básicamente, en el manejo agudo del dolor, pues la fisiopatología puede que no dé mucho para esto, pero vemos muchos pacientes en posoperatorios, incluso muy tardíos, que desarrollan este tipo de dolor neuropático. Ahí sí estaría un poco más indicado. Bueno, muchísimas gracias, Camila, por el manejo del tema. La próxima semana, 28 de febrero, terminamos la sesión de córnea con el tema de actualización en queratocono. Y la primera semana de marzo iniciamos con 8 temas de catarata. El primero de ellos es manejo de catarata en pupila pequeña, fisiopatología, alternativas farmacológicas, alternativas mecánicas de instrumentos de dilatación, etc. Entonces, a todos, muchas gracias por su intervención y nos encontramos la próxima semana de nuevo. Gracias, doctora. Gracias y buen Un día. feliz resto de día. Gracias. Hasta luego. Muy bien, Camila.